Si usted no baila con su marido, yo la sangoloteo poquito. La sayaca es una de las, en sí es la tradición más fuerte de Ajijic y es la única, junto con Sicansi, la viejita Sicansi, de origen prehispánico. No hay otra tradición de origen prehispánico más que la sayaca. Han sacado la Michisihuali, esa que está ahí, pero esa no es de la tradición de Ajijic ni de la Ribera. Órale. Entonces, la única es la sayaca y la Sicansi, de origen prehispánico. En ese tiempo no podemos saber cómo vestían. Lo puedes recrear investigando cómo vestían en aquel tiempo de sí, es más o menos parecido al tiempo del que andaban desnudos casi. Entonces, y la máscara pues forma parte de nuestra tradición, ¿no? Mexicana. Entonces, la sayaca, su origen, según los más ancianos que yo escuché cuando era niño, mi abuelo. Sí. Mi abuelo decía que su abuelo le decía a él que Ajijic estuvo formado, lo que ahora es Ajijic, estuvo formado por varios calpullis, o sea, aldeas pequeñitas, muy pequeñitas. No hubo aquí grandes asentamientos humanos, entonces y los calpullis que se conservaron sus nombres fue Tomatlán, Tecoluta y Axixique, en la tradición de los cronistas antiguos. Pero la tradición oral existen otros dos calpullis, que es Tecoluta, el Tempisque y el Tepalo. Ya. Entonces, en una hay 3 nada más y en la otra tradición hay 5. Entonces, y yo creo que debieron haber sido 5 porque el pueblo está dividido en 5 barrios. Y tú sabes que así se usaba. Sí, claro. Entonces, dice que en Tomatlán nació del calpulli de Tomatlán, de una pareja nacieron cuates, niño y niña. Pero nacieron muy defectuosos, eran albinos en primer lugar, y ya es que ellos no tienen color en la piel y les daña mucho el sol, y nacieron con un síndrome que habría que averiguar qué síndrome es. Parecían tontitos, así, con los dientes de fuera y con la boca siempre abierta y siempre salivando, y pues llenos de saliva siempre. Entonces, de ahí coge el nombre de sayaca, porque Xayacatl o Axayacatl quiere decir máscara o rostro que destila agua, que siempre está mojado. Entonces de ahí cogen el nombre los cuates, la niña y el niño. Curiosamente nunca se conservaron los nombres ni de los papás ni de ellos, más que el viejo sayaco y la vieja sayaca. Y en cambio al año, según la tradición oral, porque esto no lo encuentras en los cronistas primarios, para nada, solo en la tradición oral. Entonces dicen que al año nace su hermanita, la que después conocimos nosotros como la viejita Sicansi. Y mi abuelo decía que ella fue totalmente otra cosa de sus hermanos, opuesta. Dice que cuando llegó a ser grande, llegó a ser la mujer más hermosa de la Ribera. Dice que era una mujer morena, hermosísima, el pelo le llegaba hasta casi hasta el suelo. Pero una mujer excepcional, muy buena, que se dedicó a cuidar a sus hermanos, aunque ella era un año más chico que ella, porque la mamá muere cuando ella nace, entonces queda huérfana y luego el papá dice muere a los pocos meses. Debió haber sido una
historia de amor muy bonita, ¿no? Porque decía mi abuelo, dice, él no pudo vivir sin su esposa y se murió. Y quedan los tres a la deriva. Pero el calpulli, como los calpullis su base es familiar, están ligados por un ancestro en común, ¿verdad? Antepasado en común. Entonces, ellos se hacen cargo de ellos. Y no hay, dicen, no había distinción, los veían como a sus hijos. Y entonces crecen al amparo del calpulli. Así casi la crían las mujeres que en ese tiempo estaban amamantando a sus bebés, la pudieron amamantar. Entonces, dice que crecieron muy queridos por adultos, por los de su edad, por todos. Y a mí me fascina esa historia. Y en el calpulli de Tomatlán, entonces empiezan a crecer. Y los rituales de origen prehispánico que hubo entre los 3 o 5 calpullis, como quieras verlo, porque aunque todos eran de diferentes lenguas y de diferentes creencias prehispánicas, pues no había los problemas que hay ahorita, ¿verdad? En cuanto a religión. Entonces se unían en los eventos religiosos de aquel tiempo, que todavía no venía el cristianismo ni nada, y debieron haber sido fantásticos. Entonces dice que su abuelo le decía a mi abuelo que las máscaras que se usaban eran de madera siempre, pero que en aquel tiempo debieron haber tenido los rasgos de Ejecatl, el dios del viento, y el dios del fuego, de Tlaloc, y todos esos dioses prehispánicos que en realidad no eran dioses, eran símbolos, porque en eso estamos equivocados también. Entonces, debió haber sido fantástico, pero dice, cuando esos ritos, esas procesiones se daban entre los calpullis, no sabemos en qué fechas. Entonces dice, los sayacos iban siempre adelante, que ya eran muchachitos de unos 10 años, porque es que esas personas mueren pronto, generalmente. Dice que ellos siempre iban adelante. Y queridos por todo el calpulli de Tomatlán y por los demás que ya los conocían. Entonces siempre iban danzando grotescamente. Y entonces siempre llevaban máscara. Dice, pero no se sabe si porque les quemaba el sol, o porque forma parte de nosotros la máscara, o por su fealdad, ¿verdad? Entonces dice, iban continuamente adelante del sacerdote, del calpulli, de la gente del calpulli. Iban danzando y iban, de su morralito siempre sacaban el famoso pinole, que no es el que conoces ahorita. No estaba revuelto con azúcar porque no conocíamos el azúcar. Era maíz pulverizado en las huilas. Entonces dice, ellos iban continuamente bañando la tierra con pinole. Símbolo de nutrir a la tierra con lo que nos da en las cosechas. Para el tiempo de la llegada de los españoles sobre lo que fue la ribera de Chapala, muchas de las costumbres se fueron perdiendo, pues muchos de los españoles que llegaron a conquistar el lugar se reían y se burlaban de sus costumbres, por lo cual también se vieron en la dura necesidad de abandonar muchas de las costumbres y tradiciones que ellos tenían, para luego adaptarse a las costumbres españolas. Hoy en la actualidad muchos de los sayacos se encuentran ya con vestimentas como si fueran campesinos, por lo que ya prácticamente se fue perdiendo parte de la costumbre, y para muchos de los jóvenes hasta la actualidad es un poco confuso identificar o saber qué de verdad son las sayacas, por lo que a lo que platica el amigo Lalo es un poco más adentrado a la historia de nosotros. Vamos a preguntarle en estos momentos a alguno de los participantes de las sayacas para ver qué nos puede decir sobre este tipo de costumbre y cómo él lo describe o cómo se lo contaron a él. Sayaca se le conoce como aquella persona que fue Doña Chona, una señora que caracterizaba por volver a la gente o por vestirse principalmente muy arreglada.
A gusto desde sus casitas. El día de hoy nos dirigimos a lo que viene siendo el desfile de las hallacas aquí en Ajijic. No nos íbamos a quedar con las ganas de participar y demostrar cómo se pone el asunto por acá. Algo distinto pues a las búsquedas. De hecho en mi canal, es como les había comentado, va a haber gran variedad de temática, no solamente de búsquedas. Así que espero les guste mucho el video. No olviden suscribirse al canal, dejar su comentario, dejar su like, por si les sigue interesando ahora sí que la temática, y cualquier comentario será bien recibido. Y si hay algo que mejorar en el canal, díganmelo con todo gusto, y ahí le vamos a ir echando muchísimas ganas al video. Así que acompáñenme a esta divertida aventura. Por ahí están ya llegando los carros alegóricos en varias partes del punto de reunión. Así que en un momento más vamos a hacer unas más tomas de aquí del lugar hasta que se complete casi todo el contingente. Así que seguimos. Los números que portan las hallacas en la espalda son una competencia de la mejor hallaca. Es el que mejor vista y complemente el traje. De ahí se tomará por medio de un juez quién es el que portaba todos los accesorios y con mejor presentación el traje. Entonces por ahí se lleva un pequeño concurso sobre hallacas. Así que ya va a dar inicio el desfile y espero les guste. Y bueno, da inicio el desfile, así que acompáñenme a la aventura. Ellos son los concursantes de las hallacas y son quienes se encargan de lo del confeti. Por allá ya comenzó la travesía de las personas, así que vamos a acompañar al contingente para ver cómo se pone el ambiente aquí. Esto es para que den una checadita, para ver cómo les late este desfile. Espero les guste el video, así que síganme a la aventura. ¿Que quieren mandar saludos a? Mi tía Marica y mi tío Adrián y su familia.
vengan tampoco muy arreglados, ni mucho menos así como que bien presentables, porque van a acabar igual que yo, lleno de harina. Así que espero les haya gustado mucho el video, no se suscriban a su canal, dejar su comentario y dejar su like. Cuídense mucho mi gente, estamos en un próximo video, bye bye.